Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Las acciones de Apple están cayendo más de un 2% luego de su reporte de ganancias, así que en el día de hoy les traigo un video que me parece extremadamente interesante, donde vamos a estar debatiendo cuáles serían los precios razonables para comprar esta acción. Hace aproximadamente 4 semanas, lo vemos aquí en nuestro canal. Hace unas 4 semanas saqué un video hablando sobre Apple, el potencial de inversión a largo plazo. Si usted quiere centrarse en el balance sheet, los estados financieros, también un poco más de opciones sobre Apple, puede chequear este video, pero en el día de hoy, como le comentaba, vamos a estar centrándonos en las evaluaciones actuales, evaluaciones históricas, cuáles serían los precios razonables para invertir en Apple con los números que tenemos de su último trimestre fiscal. Así que va a ser un video un poco diferente, pero que me parece un contenido extremadamente interesante porque siempre el análisis fundamental al final es lo que guía las acciones. Así que sin más, vamos a comenzar. Como le comentaba, en el día de hoy solamente vamos a centrarnos en valuaciones actuales y en precio objetivo para comprar las acciones de Apple. Si quiere un poco más de contenido sobre esta compañía, por ejemplo, el crecimiento en los últimos 10 años, el rating que harán los analistas de Wall Street, el dividendo de la compañía, puede chequear este video en nuestro canal que lo sacamos hace 4 semanas, donde hicimos un análisis profundo de Apple. Vamos a hacer una clase un poco más educativa, ¿ok? Quiero resaltar algo antes que todo. Fíjense cómo el fair value de Apple ahora mismo está en 125 aproximadamente, un 33% por debajo del precio de las acciones. Nosotros utilizamos dos modelos de evaluación en nuestro canal, el modelo de los earnings per share y crecimiento futuro y el modelo del discount cash flow. En el caso del modelo de los earnings per share y el crecimiento futuro, siempre tomamos unas estimaciones mucho más conservadoras de lo que esperan los analistas. Fíjense aquí cómo nosotros estamos estimando un crecimiento promedio anual del 5% en earnings per share en Apple para los próximos 10 años, cuando los analistas para los próximos 5 años están estimando un crecimiento superior al 12%. Puede que un crecimiento del 5% le parezca bajo, pero si vemos las estimaciones de los analistas, podemos ver aquí como los earnings per share entre el 2022 y el 2025 se estima que crezcan alrededor de un 5 o 6% anual. A partir de 2026 sí se espera un crecimiento mucho más fuerte, pero recuerde que estos son simplemente estimaciones y por lo general los analistas terminan dando estimaciones más altas de lo que se espera. Así que por eso nosotros siempre tomamos cálculos más conservadores, obtenemos un fair value un poco más bajo, pero tenemos un margen de seguridad mayor, ¿ok? Dicho esto, vamos a echarle un vistazo a los últimos números que reportó Apple y vamos a utilizar estos números para buscar un precio razonable donde comprar esta compañía. Podemos ver aquí que a pesar de que la acción está cayendo, el resultado no fue malo. Reportó 7 centavos de ganancia por acción más de lo esperado, $2.18 de earnings per share. Ya la compañía está en el primer trimestre fiscal del año 2024. Y vemos aquí que los ingresos fueron 1.38 billones por encima de lo esperado, un 2.1% de crecimiento anual. Podemos ver aquí algunas gráficas interesantes. En el caso de el principal producto de la compañía, que es el iPhone, tuvo un crecimiento bastante sólido del 6% año sobre año. No veíamos un crecimiento tan sólido desde el cuarto trimestre de 2022, así que ya parece que el iPhone salió del bache donde había estado. Y muy importante, los servicios siguen creciendo a más de doble dígito. Vemos aquí que el segmento de servicios creció más de un 11%. Hay una cosa preocupante que son las ventas en China. Vamos a echar un vistazo aquí. Vamos a buscar la región de China. Fíjense cómo volvió a caer las ventas en China. En este caso, casi un 13% de caída en las ventas. Y vemos que está bastante lejos las ventas en China comparado con lo que se vendía antes. Fíjense que aquí en el primer trimestre fiscal del 2022 vendió más de 25 billones en productos en China y actualmente está en 20 billones en venta. Tuvo un crecimiento bastante decente en el área de América, más de un 2%, y también tuvo un crecimiento bastante interesante, por ejemplo, en Japón, vi que estuvo creciendo más de un 15%, y en el resto de Asia Pacífico más de un 6%. Todo parece indicar que por lo menos las ventas en algunos segmentos como los iPhone ya tocó fondo, pero es bastante preocupante que no esté creciendo tanto en China. Vamos ahora a centrarnos en este reporte de ganancias y vamos a ver con estos números, con estos earnings per share y con estos ingresos cómo quedan las valuaciones actuales de la compañía y cuál sería el precio razonable para comprar las acciones. Ya estamos aquí de regreso en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, que por cierto está disponible en el primer enlace de la descripción de este video. Vamos a ver algo interesante aquí en Apple. Fíjense que actualmente el P/E ratio, que es probablemente la métrica de evaluación más importante en las compañías, actualmente en Apple está en 30. Recuerde que esto me mide, lo que me compara son las ganancias por acción que genera la compañía con el precio.
y vemos que el promedio de 5 años de Apple ha sido de 26, actualmente está en 30, así que está un 13% por encima de sus valuaciones históricas. Y vemos que comparado con su sector está bastante caro porque está en un PER 37. Otra métrica muy importante que es el Price to Sell. A diferencia del P/E ratio que me mide las ganancias, esto es lo que me mide los ingresos, pero también me gusta mucho porque hay veces que las compañías simplemente están generando más ingresos, pero están invirtiendo mucho dinero o tuvieron que pagar una multa, pueden pasar muchas cosas y no se reflejan las ganancias, pero los ingresos sí están creciendo. Pero en este caso, Apple también por ingresos está bastante cara. Fíjense que el Price to Sell está en 7.54, cuando su promedio de 5 años había sido de 6.18 y su sector está en 5.66. Así que está un 18% por encima de sus evaluaciones históricas y un 25% por encima de su sector. Así que la verdad es que ahora mismo Apple está cara tanto por el P/E ratio como por el Price to Sell. Pero recuerde que tuvimos el último reporte de ganancias y podemos actualizar estos números, ¿ok? Y además las acciones están cayendo, que eso nos va a ayudar también. Vamos a utilizar estos selling pressure. La compañía reportó en su último trimestre fiscal $2.18 por acción. Si vamos aquí a los estados financieros, vamos a verlo trimestralmente. Entonces, fíjense que aquí tenemos el último reporte desde el cuarto trimestre de 2023 y ya la compañía reportó el primer trimestre de 2024. Esto por lo general tarda algunos días en actualizarse. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los últimos 4 trimestres fiscales a ver los earnings per share que generó la compañía. Vemos aquí que en el segundo trimestre de 2023 generó $1.53, luego generó $1.27 y luego generó $1.47. Y si vamos aquí a su reporte de ganancias, en su estado o en su último reporte generó $2.18. Es decir, que durante los últimos 4 trimestres fiscales, la compañía generó $6.45 de ganancia por acción. Si vemos aquí cuánto generó en el 2023 completo, generó durante el 2023 $6.16, así que ahora ya genera un poco más de earnings per share, lo cual me dice que las valuaciones pueden mejorar. Recuerden que la fórmula del P/E ratio, este que tenemos aquí, la métrica de evaluación más importante, es extremadamente sencilla. Simplemente dividimos el precio de la acción entre los earnings per share. Entonces, si ahora mismo las acciones de Apple están alrededor de 182, vamos a poner para acá la calculadora. Si las acciones de Apple están en 182 luego de esta caída del 2% y durante los últimos 4 trimestres fiscales generó $6.45 de ganancia por acción, ahora mismo las acciones de Apple estarían en un PER 28 aproximadamente. Si comparamos este PER 28, la valuación histórica de Apple son 26, así que todavía sigue un poquito caro, ¿ok? Pero podemos ahora con estos earnings per share también calcular cuál sería el precio razonable de comprar Apple si las acciones vuelven a este promedio histórico. Además ya tenemos los earnings per share y es muy sencillo. Hacemos un cálculo inverso. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar los earnings per share, $6.45 por acción, por las valuaciones históricas de Apple, que estamos viendo aquí que son de un PER 26.07. Entonces estamos obteniendo un valor de 168. Si las acciones de Apple llegan a $168, estaría en sus valuaciones históricas de 5 años. Vamos a trazar aquí donde estaríamos comprando Apple en 168. 168. Fíjense qué interesante que fueron los mínimos que alcanzamos aquí durante noviembre. Entonces, esta podría ser un punto de partida para empezar a comprar Apple si viene a buscar sus valuaciones por medio de 5 años, ¿ok? Ahora, eso fue solamente tomando el P/E ratio, la métrica de evaluación más importantes. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el Price to Sell, que me parece una métrica también muy interesante para calcular. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, recuerde que se pueden suscribir al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar comentarios, respondo 100% de los comentarios que ustedes me dejan. Siempre me gusta saber qué piensan de las compañías en las que estamos analizando. Y también pueden dejar un like para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Pueden revisar en la descripción de este video, primer enlace, nuestra herramienta de inversión que estamos utilizando hoy para análisis de Smart Investor Tool. Segundo enlace, nuestras membresías, ahí tenemos cursos de opciones, curso de análisis fundamental, curso de análisis técnico, mucho más contenido exclusivo. Comparto todas las compras y ventas que hago también para los miembros. También puede chequear el broker que uso para opciones, el broker que uso para portafolio de retiro. Puede chequear también en nuestro servidor Discord, donde debatimos ahí sobre las acciones. También le dejo, muy importante,
nuestras redes sociales, que estamos creciendo bastante y todos los días publicamos contenido nuevo. Y también les dejo mucho más videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores. Continuamos. Como pueden ver aquí en la gráfica tracé el precio razonable para comprar Apple según su P/E ratio histórico en los 168. Como decía, vamos a hacer el mismo ejercicio para el price to sell, que es la otra métrica de evaluación que utilizan muchísimo. Vemos que ahora mismo está en 7.54. Su price to sell histórico ha sido de 6.18. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense en la fórmula del price to sell. El price to sell, como dice su nombre, tiene en cuenta las ventas de la compañía. Lo que tenemos que hacer es sumar las ventas de los últimos 4 trimestres fiscales, dividir esa venta entre la cantidad de acciones circulantes. El resultado se conoce como el sales per share. Y luego tenemos que dividir el precio de la acción entre el sales per share. Parece un poco complicado, pero la verdad es que no. Vamos a ver aquí los estados financieros. Vamos a sumar cuánto ha generado Apple en los 3 trimestres fiscales anteriores y vamos a sumarle este trimestre fiscales y vamos a ver que no es tan difícil el cálculo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es sumar estas ganancias de aquí. Fíjense que generó 94 billones de ingresos en el segundo trimestre fiscal del 2023, luego generó 81.797 y luego generó 89.498. Le voy a marcar lo que estoy viendo aquí, que son los 3 últimos trimestres fiscales. Ahora esto hay que sumarle su último reporte, ¿ok? Vemos aquí que las ventas durante el último trimestre fue de 119.600. Entonces las ventas durante los últimos 4 trimestres de Apple ha sido de 385 billones. Vamos a ver aquí cómo se ha comportado si lo comparamos con los años fiscales anteriores, solamente por curiosidad. Vemos aquí que durante el 2023 completo generó 383 billones y el 2022 394, así que todavía las ventas están un poquito por debajo del 2022. ¿Ok? Pero eso no es lo que nos interesa. Ahora la segunda parte de la fórmula. Ya tenemos cuánto fueron las ventas. Ahora tenemos que dividir eso entre la cantidad de acciones circulantes. Vamos a ver aquí el modelo del discount cash flow. Y vemos que Apple tiene unos 15.5 billones de acciones circulantes. ¿Okay? Entonces vamos a dividir las ventas entre la cantidad de acciones circulantes. 253. Esto que tenemos aquí, 24.8, es lo que se conoce como el sales per share. Esta es una métrica bastante utilizada porque nos dice cuántos vende la compañía por acción. Pero nos falta la segunda parte para llegar al resultado final, que es dividir el precio de la acción. En este ejemplo eran de 10. En el caso de Apple, como veíamos, está en 182 aproximadamente. Así que tenemos que dividir 182. Vamos a dividir aquí. 182 entre los sell per share, que son de 24.8. Okay. Con las caídas que tuvo Apple y su último reporte de ganancias, el price to sell está en 7.33. Vamos a ver aquí sus evaluaciones históricas. Antes de la caída y del reporte de ganancias estaba en 7.54 y su histórico es de 6.18. Así que el price to sell sigue un poco alto. ¿Okay? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el P/E ratio. Vamos a ver si Apple vuelve a sus evaluaciones históricas, cuál sería el precio razonable para pagar por la acción. Entonces, para hacerlo es bastante sencillo. Simplemente tenemos que utilizar la fórmula inversa. Fíjense que aquí teníamos el price to sell, que fue el que calculamos en su momento, el precio de la acción y los sell per share. Lo único que tenemos es por matemática básica que pasar el denominador para el otro lado y entonces vamos a hacer el calcular en un momento. Espero que no se hayan olvidado de estudiar matemática. Tenemos los sell per share son de 28.4, lo habíamos calculado en un momento, por 6.18 que son el price to sell histórico de la compañía. Estamos obteniendo un precio de $153 por acción. ¿Qué me dice eso? Que si Apple regresa a los $153, ahí serían sus valuaciones históricas según el price to sell. Vamos a trazarlo aquí. Vamos a ponerle un texto. Vamos a ponerle price to sell. Y vamos a ponerlo aquí en 153. ¿Ok? Entonces fíjense qué interesante. Si Apple regresa a su P/E ratio promedio de 5 años, con las ganancias actuales que genera, debería valer 168. Y vemos aquí que si regresa a su price to sell promedio de 5 años, estaría en 153. Actualmente está en 182. Así que me dice que todavía le falta por caer a la compañía para buscar sus valuaciones históricas. Pero creo que estas dos zonas serían muy razonables
para empezar a abrir posiciones en la compañía. Quiero comentar un par más de cosas. Vamos aquí, por ejemplo, vamos a ver el Price to Earning Ratio trazado aquí en la gráfica, porque como le decía, quiero ver un par de cosas. Vamos a empezar ahora con el Price to Earning Ratio, que es la gráfica que tenemos. Por eso me gustan compañías que sean bastante predecibles, con movimientos estables como Apple, porque podemos hacer este tipo de ejercicio. Fíjense qué interesante. Hemos tenido estos picos aquí con Apple cotizando a un Price to Earning Ratio de 32. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y fíjense lo que ha pasado con la acción cuando ha tocado un Price to Earning 32. ¿Qué me quiere decir esto? Que esta zona es la zona de tomar ganancias. Entonces tenemos otra zona como por ejemplo ya cuando está alrededor de 27. Tenemos esta zona de aquí. Tenemos esta zona de aquí. Tenemos esta zona de aquí, que es un Price to Earning alrededor de 27, tal vez un poquito más arriba, 27, que ya se empieza a poner mucho más razonables. Ahora tenemos otras zonas mucho más abajo, como son estas zonas que tuvimos aquí, mucho más cerca de 20, 21, que ahí lo que me dice es que estas son las zonas de acumular Apple realmente a un ritmo mucho más acelerado de lo que lo hacemos un poco más arriba. Entonces, la acción, por supuesto, venía saliendo de una zona que históricamente ha sido una zona de resistencia, además los $200, con el price to earning extremadamente alto, que me dice que lo normal es que venga a buscar al menos un price to earning 27, como lo tuvimos aquí, porque las valuaciones estaban extremadamente altas, ¿ok? Así que ya sabemos cómo utilizar el P/E ratio histórico. Ahora, si queremos utilizar lo mismo con el price to sell histórico, aquí lo tenemos y fíjense que tenemos exactamente el mismo comportamiento. Cuando Apple ha estado cotizando con un price to sell de alrededor de 8, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, exactamente pasa lo mismo. La acción está demasiado cara, los inversionistas lo reconocen y ya es hora de ir tomando ganancias. Ahora, cuando vemos un price to sell por debajo de 7, aquí lo tuvimos en 6.81 por ejemplo, aquí lo tuvimos también por debajo de 7, aquí lo tuvimos por ejemplo en 6.45, sabemos que ya es una zona para empezar a comprar Apple, ¿ok? Hemos tenido otra zona, por supuesto, aquí lo tuvimos por debajo de 6, en 5 casi. Sabemos que estas zonas de aquí son las zonas principales de acumulación, pero ya sabemos que al menos tenemos que ver a Apple cotizando por debajo de 6 para que sea una inversión al menos razonable. Pero sabemos que cuando está alrededor de 8, es hora de ir tomando ganancias en Apple, ¿ok? Vamos a pasar a cierre el video para darle mis últimas consideraciones sobre todo el análisis que hicimos y puntualizar un par de puntos. Lo primero que voy a hacer es configurar una alerta en Apple. Según vimos en la zona de los 168 se podría ver razonable según el Price to Earning Ratio. Así que voy a configurar una alerta para que me avise si cae por debajo de 170 las acciones, que ya sería un precio razonable. ¿Ok? Recuerde también que el Fair Value es una métrica extremadamente importante. También me marca las principales zonas de acumulación. Pero esto no quiere decir que yo espere Fair Value para empezar a comprar acciones de la misma. Como vimos en el video hoy, amigos, incluso con la caída que tuvimos en Apple y con el crecimiento en ganancias en ingresos, las acciones siguen un poco caras. A partir de los 168, según el estudio que hicimos, se podría ver razonable para una primera entrada. Y también en los 153 tenemos una entrada importante según el Price to Sell Ratio. También hay que decir que el Fair Value de la compañía sigue bastante por debajo del precio de las acciones, así que todavía tendríamos que ver unas caídas razonablemente grandes para convertirse Apple en una inversión razonable. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gustó el contenido del canal, se pueden suscribir al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que siempre nos ayuda para seguir creciendo, al igual que dejar un like. Además, me gusta siempre responder 100% de los comentarios que nos dejan. Siempre los invito a que revisen la descripción de cada video. Primer enlace, nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Segundo enlace, tenemos nuestras membresías, tenemos curso de opciones, curso de análisis técnico, curso de análisis fundamental. Comparto todas las entradas que hago en mi portafolio por solamente 99 centavos de dólares al mes. También tenemos la membresía Warren Buffett, donde llevamos un contenido un poco más avanzado. También les dejo el enlace a nuestro servidor Discord, lo invito a que se conecten ahí con nosotros. También les dejo el broker que uso para opciones, el broker que uso para nuestro portafolio de retiro. También les dejo el enlace a nuestras redes sociales y el enlace a muchos más videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.